Ya en este punto, a 5 días de estrenada la película, no puedo decir nada que no se haya dicho ya, pero eso no me va a quitar la oportunidad de hablar del que quizás va a convertirse en el mayor evento en la historia del cine, o al menos de la historia del cine de superhéroes, porque ahora que por fin la vi, llegó mi turno para hablar de Spider-Man Sin Camino a Casa. Cabe aclararlo antes de empezar, esta reseña no tiene ningún spoiler directo. No voy a mencionar puntos importantes de la trama o de alguno de los personajes que hayan ocurrido, salvo lo que ya sabíamos o era obvio que iba a pasar debido a los trailers. Como ya sabrán, esta película inicia justo en el final de la escena postcréditos de la película anterior. Cuando la vida de Peter Parker no podría ir mejor, logró pasar su luto de la muerte de Tony Stark, empezó a andar con la chica de sus sueños, y su vida como superhéroe está mejor que nunca, hasta que Mysterio saca su última jugada antes de morir, revelándole al mundo la identidad del Hombre Araña, lo que a su vez provocará que la vida de Peter Parker se convierta en un infierno. Ser acosado en las calles, perder toda su privacidad, la mitad del mundo lo odia porque creen que él mató a Mysterio, lo rechazan de la universidad, los agentes federales lo persiguen a él e inclusive a Industrias Stark, toda su familia y amigos se ven envueltos en el problema, así que como última jugada decide recurrir al Doctor Strange para que éste, mediante sus truquitos de magia, logre quitar el recuerdo de todos de que Peter Parker es Spider-Man. El problema es que, como ya ha pasado en películas anteriores, debido a la imprudencia y estupidez de Peter Parker, el hechizo sale totalmente mal. Y en lugar de quitar el recuerdo de la gente de este universo, termina trayendo a personas que ya sabían que Peter Parker es Spider-Man de otros universos. Lo que se traduce en la llegada de los villanos de las películas de los otros actores que interpretaron a Spider-Man años atrás. Y es así como, con un montón de nostalgia para los fanáticos y un montón de problemas para el UCM, Peter Parker tendrá que solucionar el problema que provocó, vencer a todos estos villanos, y al mismo tiempo aprender una lección muy importante sobre lo que de verdad significa el traje que está portando. No importa si eres fanático del cine de superhéroes o si siquiera sabes quién es este personaje. Todo el mundo ya se enteró del estreno de esta película, ya sea por los mil y un memes sobre la misma, sobre el tráiler, sobre la caída del sistema de los cines en línea, sobre la pelea masiva que hubo, me parece, en Guadalajara o en Cuernavaca para conseguir los boletos de la preventa. Esta película ha sido un caos completo desde que el primer tráiler se estrenó. Y ahora que ya la vi, puedo decirles que todo ese caos, toda esa violencia, todos esos pleitos, todos esos sistemas descompuestos, valieron totalmente la pena. No voy a decir que es la mejor de todas, porque sería más desde mi fanatismo que de la objetividad. Pero sin dudas estamos ante la mejor película de la Spider-Man de Tom Holland hasta ahora, y una de las mejores películas tanto del universo cinematográfico de Marvel como del mismo Spider-Man. Y las razones para esto sobran. Tanto es así que ni siquiera perderé tiempo hablando de los problemas de la película, que claro que los tiene. No, ninguna película es perfecta y esta dista de serlo. Sino que enfocaré todos mis esfuerzos en explicar por qué esta película se está ganando para muchísima gente el título de la mejor película de Spider-Man que ha existido. Tenemos que empezar hablando de lo que todo el mundo estaba esperando ver desde que el tráiler salió, es decir, a los villanos anteriores. Y esto es un caso curioso porque las películas del Spider-Man de Tom Holland se caracterizan porque los villanos son tan geniales que lo opacan a él mismo. Digo, en Homecoming tuvimos al Buitre, que es quizás el mejor villano de todo el UCM. Y si bien Far From Home dio un bajón de calidad bastante grande y no solamente en este tema, Mysterio era un villano muy vistoso y con una producción muy genial. Pero curiosamente aquí se rompe esa tradición porque ninguno de los villanos es un villano de él, ni siquiera son villanos del UCM. Y eso nos permite únicamente disfrutar la presencia y la genialidad de los personajes y de la forma en que estuvieron escritos años atrás. Aunque no todo es perfecto, ya que personajes como el Hombre de Arena o el Lagarto únicamente están para completar el círculo y traer más villanos, aunque su presencia sigue siendo disfrutable y rescatan rasgos buenos de sus personalidades. Pero por otro lado tenemos casos como el de Electro, que yo creo que nadie se va a enojar si digo que ese personaje es el peor villano que jamás hubo en cualquier película de Spider-Man. Y aquí sorpresivamente funciona muy bien.
ya que nos dejan ver partes de su personalidad más interesantes que las estupideces que se vieron en Amazing Spider-Man. El Doctor Octopus, de él tenemos que hablar a fuerzas porque es el que rompió el internet. Sus escenas son geniales, la personalidad se mantiene tal cual que en la película. Sus escenas de acción son increíbles, la escena del puente fue muchísimo más de lo que el tráiler prometía. Y Alfred Molina nació para interpretar al personaje, se ve que le tiene muchísimo cariño porque lo hizo tan bien como en Spider-Man 2. Pero curiosamente, la estrella del espectáculo resultó ser Norman Osborn, o el Duende Verde para los amigos. No solamente por la magistral actuación de William Dafoe, que prácticamente está interpretando a dos personajes al mismo tiempo, sino porque el personaje vuelve en su mejor punto y con sus mejores elementos de la primera película de Spider-Man, siendo esta dualidad entre la personalidad de Osborn y la del Duende Verde. Y además de todo esto, fue el único de los 5 villanos que, más allá de simplemente ser un recurso para algo que mencionaré por el final del video, y traer de vuelta la nostalgia y los recuerdos de las otras películas con su personalidad, legítimamente aportó algo a la trama y al futuro del UCM. No me voy a meter en spoilers, como ya lo dije, pero este Duende Verde ya dejó una huella muy grande en más de un universo, y eso es algo que aplaudir. Si bien todos estos villanos son geniales, y algunos más que otros, como lo acabo de explicar, notarán que dije que el Duende Verde es el alma de la fiesta en tema de villanos. Y esto lo digo porque curiosamente el alma de la película termina siendo Tom Holland. Yo no tengo nada contra el Spider-Man de Tom Holland, mucho menos contra Tom Holland, me parece que es un gran actor, pero seamos sinceros, nadie compró el boleto de esta película porque quisiera verlo a él. Y curiosamente terminó siendo el alma de la fiesta. El Spider-Man de Tom Holland es un caso complicado, ya que si bien no tengo nada en contra de él, como lo acabo de decir, claramente él nunca se sintió como un verdadero Spider-Man, seamos sinceros. Siempre hubo algo que le faltaba que los demás Spider-Man sí tuvieron, y no me refiero a la muerte del tío Ben, que quede claro, sino que había algo en él, en su persona, en su imagen, en su forma de ser, que lo hacía sentirse más como un niño convirtiéndose en Spider-Man que en un Spider-Man real. Y esta película entendió ese sentimiento de los fanáticos y lo corrigió totalmente. Porque durante la primera mitad de la película o el primer tercio deciden hacerle ver a Peter la inmadurez, la estupidez y el descuido con el que ha actuado no solamente en entregas pasadas sino ahora, y lo ponen a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene siendo el Hombre Araña. Pero como las palabras no dicen tanto como las acciones, después de esto la película toma otro rumbo y decide hacerle entender esas lecciones tan importantes por la fuerza. En esta película, John Watts, que es el director y no sé cuántos guionistas haya de por medio, se dedicaron a destruir al Spider-Man de Tom Holland. Lo hicieron pedazos mental, física y emocionalmente. Porque seamos sinceros, nunca vimos sufrir a este Spider-Man al nivel en que vimos sufrir a los otros dos. Nunca le faltó nada grave, nunca tuvo problemas de dinero. Y no, con esto no digo que Tony Stark fuera el Sugar Daddy, como mucha gente lo dice. Nunca lo vimos sufrir por una pérdida emocional al punto en que vimos sufrir a Tobey Maguire o Andrew Garfield. Y en un todo era un Spider-Man que le faltaba agarrar callo, que le faltaba entender lo que cuesta esto. Y esta película se encargó de corregir eso llevándolo a su límite emocional y al punto de prácticamente quebrarlo completamente. Y esto es solo del lado mental y emocional, de lo físico ni hablar. Porque la madriza que el pobre niño recibe en esta película está fuera de este mundo. Equivalente a las golpizas que recibió Tobey Maguire contra el Duende Verde cuando detuvo el tren o contra Sandman y Venom. Y aquí, después de todo este sufrimiento, es donde entra lo que mencioné. ¿Recuerdan que dije que le faltaba algo que lo hacía sentirse como cualquier cosa menos como un Spider-Man real? Pues esto era lo que necesitaba precisamente, y no me refiero a que lo golpearan ni a que lo hicieran sufrir, no. Le faltaba aprender lo que verdaderamente significa usar este traje. Porque seamos sinceros, en Homecoming, más que convertirse en Spider-Man, lo veíamos todavía como un niño que está en el proceso de convertirse en un héroe real. Y ya mejor de Far From Home ni hablemos, porque ahí después de lo que pasó en Homecoming, de aprender las lecciones que obtuvo en esa película, de las peleas contra el ejército de Thanos y de ver sacrificarse a Tony Stark,
se pone a quejarse y deja en visto a Nick Fury para poder irse de vacaciones en vez de cumplir su responsabilidad como héroe. En esa película, el Spider-Man de Tom Holland se convierte en un niño malcriado que se pone a chillar porque tiene que hacer su tarea. A ese nivel tan bajo de personaje llegamos. Y eso es lo que siento que hace tan especial a esta película. No las golpizas, no los momentos tristes y no traer a los villanos pasados, sino que al igual que las mejores películas del personaje como lo son Spider-Man 2 de Tobey Maguire o Into the Spider-Verse, nos enseña lo que verdaderamente significa ser Spider-Man, con todo el precio que lleva esto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero una gran responsabilidad conlleva un gran sacrificio. Y eso es lo que a este Spider-Man le tocó aprender. Y ya antes de terminar hago un pequeño paréntesis, porque sé que en todo este video no hablé ni de los efectos especiales, ni de las actuaciones, ni del desarrollo de la trama. Porque todo eso son cosas que, digamos, están en promedio de UCM. Los efectos especiales son excelentes, el desarrollo de la trama es de los mejores en términos de UCM, es un desarrollo tipo Civil War, tipo Iron Man 1, tipo Avengers en ese nivel de calidad. Porque el UCM también hace desarrollos pésimos, y no pregúntenle a Capitana Marvel. Y las actuaciones son las actuaciones que ya conocemos de las anteriores películas de Tom Holland, por lo tanto no necesito meterme en esto. Prefiero enfocarme en todo lo que ya mencioné, que son los puntos clave de la película y que son los que la volvieron tan única. Habiendo cerrado este paréntesis, puedo concluir. Esta película no es para mí la mejor del personaje, como ya lo mencioné al principio. Sí es la mejor película del Spider-Man de Tom Holland, de eso no hay duda alguna. Te va a hacer reír, llorar y alegrarte como cuando eras niño por todo lo que trajo de vuelta. Y esto no es un spoiler porque no he dicho qué es lo que volvió. Y ya como comentario final puedo agregar que esta película hizo lo que todos los fanáticos en términos del UCM queríamos. A más de 5 años de haber debutado en este universo, finalmente el Peter Parker de Tom Holland se convirtió en Spider-Man, y a un precio bastante elevado. Esto ha sido todo por mi parte. Es necesario que vean esta película si son fanáticos de Spider-Man, porque esta película explota ese fanatismo al máximo y lo hace bien. Y en un todo, se trata de una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho en la historia. Y para muchos, entiendo por qué, la mejor película de Spider-Man. Nos vemos en la próxima.